¿Qué expectativas sobre el acto, el encuentro, el congreso, en Plaza Congreso del próximo jueves, pasado mañana? Bueno, la expectativa. No, en realidad es un paso más en la organización de una corriente que nuclee a la mayor cantidad de sectores de la militancia del kirchnerismo, de este espacio político, teniendo en cuenta la necesidad de construir una organización que exprese al proyecto nacional y popular y que nos permita que estas 1000 flores que se han desarrollado en este proceso político tengan un cantero común, un jardín común en donde puedan desarrollarse todas, pero que también desarrollen las políticas necesarias para este proyecto, digamos, ¿no? Entonces, en realidad el encuentro es un encuentro nacional, donde viene acompañado de todas las provincias, entonces también eso hace a desarrollar la corriente como una corriente nacional que se desarrolla en cada una de las provincias del país, y a su vez también en cada uno de estos encuentros se van sumando nuevos dirigentes que van siendo la expresión también política pública de la corriente. Bien, una cosa que yo le preguntaba al Chino Navarro era, desde después del 28 de junio, después de los cabildos abiertos y después lo que fue Ferro Chico, que también habíamos estado hablando en nota anterior, se van haciendo una sucesión de encuentros. ¿Cómo, la primera pregunta, la pregunta con respecto a eso, si no hay un riesgo de que se encuentre, que se convierta en algo así como el Chino llamaba la comisión de fiestas, una serie de encuentros consecutivos, pero que eso no logre plasmar en la herramienta de transformación? ¿Cuál es el riesgo de que eso ocurra? Bueno, el riesgo en realidad es decir, acá ha resurgido el movimiento nacional, digamos, en estos, creo que hay un resurgir del movimiento nacional, que esto se expresa más claramente en el caso de los trabajadores y de la juventud, es decir, en la participación política de los trabajadores y en la participación política de la juventud. Siempre el movimiento nacional tiene esos dos sectores como sectores hegemónicos o sectores que son la columna vertebral o el sector más dinámico del movimiento nacional. Entonces hay un resurgir del movimiento nacional. El movimiento nacional muchas veces está latente, está dividido, está, si se quiere, fraccionado, y eso hace que los sectores liberales avancen y que las mayorías populares no se consoliden ni se cristalicen. Bueno, hoy Néstor fue un catalizador que hizo emerger nuevamente el movimiento nacional, y hoy lo que tenemos que hacer es lograr institucionalizar ese movimiento. Entonces, hoy hay mucho asambleísmo, llamémosle, dentro de ese espacio, pero yo creo porque estamos en la previa de una institucionalización del espacio político, o mejor, más que del espacio político, insisto, no es del espacio político, sino estamos en una institucionalización del movimiento nacional. Tenemos que avanzar hacia ese objetivo. Estamos en la previa de una institucionalización. ¿Cómo imaginás, eso es en clave del Partido Justicialista? ¿Cómo imaginas una institucionalización del movimiento nacional? Nunca se institucionalizó el movimiento en un partido, digamos, ¿no? Si Perón lo explicaba bien, pero la diferencia entre el partido, la herramienta electoral y el movimiento, digamos, el movimiento se institucionalizó, en realidad nunca se institucionalizó, es decir, el gran problema que ha tenido el movimiento nacional, que ha dependido de los hombres, digamos, que duró, ese resurgir del movimiento nacional duró mientras el líder o el caudillo o el que expresaba el movimiento o el que le abrió la puerta al movimiento, el que le abrió la jaula para que salga o para que aparezca, estuvo vivo políticamente. Así pasó con Irigoyen, así pasó con Perón. Y en realidad el déficit que tuvo el movimiento nacional es que nunca en ninguno de los periodos de la Argentina logramos institucionalizarlo. Mirá, Puyol decía una cosa, de que nosotros hablamos de la segunda etapa del movimiento nacional, que es el peronismo, y por qué no hablamos de la tercera etapa con las montoneras federales, porque las montoneras federales ni siquiera habían llegado a esbozar un modelo de país, digamos, no lograron institucionalizarse en el Estado. El peronismo y el irigoyenismo sí lograron institucionalizar el Estado, pero no lograron la institucionalización en el tiempo que le diera trascendencia histórica, digamos, permanente, digamos.
El peronismo, digamos, gobernó la Argentina durante 30 años, más allá que no estaba en el gobierno, por el grado de conciencia que generó los trabajadores en los humildes, pero no logró institucionalizarse en esos 30 años. Bueno, el desafío nuestro hoy sigue siendo el mismo. Para que la Argentina sea estable, para que la Argentina sea estable por los próximos 100 años, es necesario que ese espacio político se institucionalice. Eso tiene que ver con una institucionalización organizativa, en organizaciones que expresen eso, tanto en lo sindical con la corriente sindical, el tema de la juventud, el tema de las organizaciones políticas, bueno, organizaciones de la militancia, como también la institucionalización como la que en su momento quiso hacer Perón en la Argentina con la Constitución del 49, o como la que se está haciendo en Venezuela, o como la que se hizo en Bolivia, digamos, ¿no? Es decir, en general, el movimiento popular en América Latina estamos avanzando hacia una institucionalización. ¿Y en clave constitucional? Aparte, tiene que ver con eso. Eso no es todo. Como decía Perón, eso expresa una correlación de fuerza del movimiento nacional en un determinado momento. Que, por supuesto, cuando avanzan los neoliberales o cuando avanza la antipatria, digamos, y cuando ellos están en la avanzada, ellos siempre dicen, pido gancho, establezcamos acá, ¿no? Ganamos, ¿no? Rendición y hagamos las paces y establezcamos esto. Yo que sé, en el último periodo, cuando dijeron el fin de las ideologías, empezaron a cantar la marchita ellos, bueno, dijeron, acá está, listo, terminó, se acabaron las contradicciones, no hay más nada. Constitución del 94. Constitución, de por medio, no lo lograron, digamos. Hoy nosotros estamos en una situación parecida, creo que tenemos que institucionalizar esto. La idea de Cristina de avanzar en un pacto social también tiene que ver con eso. ¿Se entiende? El pacto social es una primera etapa, digamos, de ese proceso de institucionalización. Ese proceso de institucionalización es un proceso que se puede iniciar, para mí, con esa discusión, ¿no? Con ese elemento, con ese primer elemento de discusión entre los trabajadores, los sectores empresarios y el Estado. Ese puede ser un buen elemento, si se lo trabaja bien, de institucionalización. Por ejemplo, nosotros lo venimos diciendo, que si en esa discusión de pacto social se pone, por ejemplo, una cláusula en donde, hoy estaba viendo los números que daba la FIP, en donde el crecimiento económico tiene que ir acompañado con un crecimiento de los compañeros en blanco, es un avance también en un elemento que institucionaliza también a la Argentina, que es que la clase trabajadora tenga derecho. Cuando la clase trabajadora tiene derecho, eso le da estabilidad al proceso político. Cuando la clase trabajadora está mejor, pero no logra conseguir derecho, no logra eso expresarlo en derecho, la cosa tampoco se institucionaliza, ¿se entiende? Sí. El primer elemento para institucionalizar el proceso es que los trabajadores también avancen en derechos, no que avancen en conquistas, porque las conquistas las podés tener hoy, pero mañana las perdés. Cuando vos incorporás algo a nivel de derecho, ¿no? Las cosas son mucho más difíciles de volver para atrás. ¿Vos crees que es posible volver para atrás, por ejemplo, la asignación por hijo? No, porque es un derecho incorporado, ya. La clase lo incorpora y entonces es muy difícil volver para atrás. Entonces, los elementos que hoy hacen al proceso de institucionalización es, en lo económico, la recuperación de derechos, el pacto social, en lo político, el surgimiento de la corriente sindical, el surgimiento de la corriente de los jóvenes de la juventud sindical, el surgimiento de nosotros como espacio político, como corriente de la militancia. Después va a haber también en la institucionalización del Estado, reforma del Estado o como se dice, o constituyente. Todo eso hace la institucionalización del movimiento nacional, en donde para los peronistas el Estado tiene mucho que ver. El Estado no es neutro en esa institucionalización. El Estado es una parte importante, ¿se entiende?